esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones del falo que gobierna. Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Continuamos con la discusión si las reformas, por ejemplo, la reforma a la ley del Ministerio Público, asimismo a la ley electoral y de partidos políticos, tendrá al final un peso o una incidencia en toda la reforma al Estado que está exigiendo el guatemalteco, que ya está cansado de la política tradicional, que está cansado finalmente de llevar por este camino al país. Así que continuamos con la discusión, cada uno tiene 5 números al frente para ponderar las aristas. Vamos con la última. ¿Tienen peso realmente estas reformas propuestas? ¿Van a ser las que van a definir finalmente una reforma profunda al Estado? ¿Ustedes creen que falta demasiado? Yo aquí en este punto y en relación a las reformas que se proponen en relación al Ministerio Público, las reformas de la ley orgánica del Ministerio Público, que ahí, yo creo que ahí sí hay una división bastante grande en el Congreso. Yo sé que Dulce pues tiene muy presente lo que se está discutiendo ahí, pero lo más rescatable o lo más lo que se puede señalar puntualmente en ese sentido es lo que se está discutiendo en relación a Tel Maldana. Es la posibilidad de que el presidente a discreción pueda decirle a la fiscal general, mire, yo no quiero que siga, y entonces obviamente hay algunos procedimientos que hay que seguir, por ejemplo el de que es una causa justificable, pero al final de cuentas que es una causa justificable para el presidente en relación a removerla. Yo creo que eso sí va a causar mucho ruido, sobre todo con una fiscal general que ha venido haciendo un trabajo pues sobresaliente de la mano con yo creo, Miguel, que CICIG, ¿no? causó mucho ruido. Sin embargo, ya los diputados lograron cerrar, o al menos lograron blindar ese artículo. ¿A cambio de qué? Y yo creo que mucho ojo, que nos van a querer entrar. Bueno, y precisamente, de hecho, ya se presenta ayer una enmienda, esta semana una enmienda que generó pues criterios encontrados. Muchos diputados se mataron la mesa diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? FCN accede a quitarle esta potestad al presidente para destituir a la fiscal o al fiscal de turno, quien sea, de tal manera que solo pueda ser removido si comete algún delito y es condenado, ¿verdad? Y en el caso de que se le dicte prisión, pues tendría que ser suspendido de sus funciones y podría regresar si en dado caso resulta inocente. Pero ¿qué pasa con esta enmienda? Presentan una enmienda al artículo 6 bis de garantía constitucional, así lo llamaron. ¿Qué es lo que proponen? Que el Ministerio Público, para poder realizar cualquier investigación, para poder solicitar una información a cualquier entidad, lo haga únicamente con orden de juez. Entonces, ¿en dónde queda la independencia que tendría que tener el Ministerio Público? ¿En dónde queda la fortaleza que se les tendría que estar dando a esa ley? Y aparte, yo sí creo que el Ministerio Público tiene que tener un contrapeso, pero en este claro, caso, pero no de esa manera. Diputados... O sea, veamos que por favor, o sea, el sistema de justicia está no está de todo limpio. Hay muchos jueces que corresponden a intereses de otras personas. Haciendo al Ministerio Público. Yo creo lo mismo. Y yo creo que se está viendo, se está vislumbrando las intenciones que tiene FCN de tener el poder, y lo dicen claramente. Es que nosotros sin tenemos que tener... importarle quedar mal con sus ofertas de campaña. Esa es una, pero lo peor, ¿no?, es lo descarado que son en decir, sí, lo que queremos es controlar el poder de la fiscal general. O sea, en este caso, o en el balancear fiscal, el poder, balancear el poder, pero eso no es balancear un poder. Cuando estás viendo que está al frente del Ministerio Público una fiscal, pues que la ciudadanía la ha apoyado y que su trabajo lo está haciendo de una manera sobresaliente. En efecto, estamos viendo cómo FCN se está estrenando como el nuevo malo de la política guatemalteca. Que no es tan nuevo, quisiera porque es un reciclaje de PP y Líder. Sí, ¿verdad? En realidad no es FCN Nación, sino FCN Líder. Pero, Líder Patriota. Sí, pero es más FCN Líder. Pero en todo caso, a ver, yo quisiera pensar que la dirigencia de FCN lo que está queriendo hacer son novatadas. En efecto, hay un mensaje de FCN a la Fiscalía General por las bases que tiene y sus vínculos con el sector militar, decirles, bueno, no, ustedes no se pueden pasar de la raya. Mucho por el tema de los militares que están siendo procesados ya por las desapariciones en Alta Verapaz. Al final de cuentas, a mí sí me da la sensación que no es que quieran impulsar este artículo solo porque sí. Se libró ya esta controversia de la fiscal general, Jimmy Morales se desmarcó, dijo, yo no voy a sacar a Tel Maldana y el resto que lo discute el Congreso. Más bien es una jugada para seguir mandando señales de tenemos el poder, igual que con lo de la destitución de la fiscal, se echaron para atrás con una facilidad sorprendente.
más me da la sensación que FCN lo que quiere decir es, ya somos relevantes. Sí, así que ya lo tengan son, cuidado de de nosotros hecho ya lo son. y que no tengan Mira, tanta intención bueno, de finalmente- entrarle realmente a temas que son casi promotores de la impunidad. Mira, yo finalmente dejaría claro una cosa. En primer lugar, estas reformas no están aprobadas. Si bien han dado pasos importantes, aún falta que el Congreso termine de decidir y eso es mucho. Sabemos que el Congreso puede destruir en un minuto lo que se ha construido en años. Uno. Y además de eso, hay otras reformas importantes a las que hay que entrarle. Ley de Servicio Civil, hay que entrarle al tema de la elección de magistrados, elección de Corte Suprema de Justicia, elección de magistrados electorales. Finalmente, estamos quizá asombrados por lo que hemos tenido enfrente, que es lo más reciente, ley electoral y también la ley del MP, pero hay muchas cosas más que no le estamos prestando atención y que es muy Ahora, importante. dentro y que de si no todo, cambian, no cambian. Dentro de todo, yo creo que hay una cosa positiva, que es, por fin, en mucho tiempo estamos hablando de discusiones de contenido Claro. en el Congreso y no de negocios, aunque en algunos casos hayan motivaciones que uno pudiese considerar espurias para promover las preparen cosas. por favor su voto y votemos rápidamente para saber al final cuál es la arista prácticamente incidencia. que define cuál será más importante para la reforma al Estado. Hoy no tuvimos empate, ¿no? Yo creo que sí hay algún nivel de peso importante en las cosas que se están discutiendo dentro del Congreso. En efecto, tú lo mencionabas, hay una agenda muy grande, pendiente, Muy amplia. rezagada por lo menos de muchos 7, 8 Incluso años. la ley de desarrollo rural, muchas leyes. Y este es el ejemplo, la ley de desarrollo rural, ya que lo mencionas, nuevamente la durmieron y por gestión del ministro de Agricultura. Entonces, Que ahí hay- responde a ciertos intereses. Ajá, y ahí hay un ejemplo de que si se debe aprobar una ley totalmente consensuada o avanzar de a poco con las leyes. El discurso con la ley de desarrollo rural es aprobémosla hasta que todos estén contentos. Eso va a ser imposible viendo las dos posiciones duras tanto de CUC, de CENOC, de CONIC, como de la Cámara del Agro y del empresariado. Entonces es mejor avanzar, como lo hemos visto con la ley electoral y de partidos políticos, con reformas que de a poco pueden tener sustancia. Yo Bueno, creo que ya hay más perdón Miguel, ¿Qué? ya los resultados tenemos que ir rápidamente, se nos acaba este bloque. La profundidad, según la experiencia periodística de esta mesa, será la que marque precisamente esa incidencia en las reformas al Estado. Hemos visto que si bien no es lo que nosotros quisiéramos o lo que los guatemaltecos quisieran, pues se ha dado pasos importantes y hay que estar fiscalizando esos pasos para que no se den pasos para atrás. Así que vamos a un corte y los esperamos en la recta final de Panorama Político. Sin memoria que se toman las calles pero no lee historia. La verdadera guerra no ha terminado porque las leyes del país no se han transformado. Noticiero Guatevisión Dominical, con las noticias del día, resumen semanal, reportajes especiales y el análisis de Haroldo Sánchez. Termina la semana de la mejor manera para iniciar otra llena de retos. Noticiero Guatevisión Dominical con Haroldo Sánchez. Ahora en su nuevo horario, de 8 a 9 de la noche, solo por Guatevisión. Perdonen si arruino esta fiesta patria. Esto no es democracia, más bien una falacia. No tienen eficacia las falsas elecciones del falo que gobierna. Gracias por seguir con nosotros acá en Panorama Político. Discutíamos sobre las reformas del Estado. Ahora quiero dejar la mesa libre. Quiero saber, según ustedes, cuál ha sido el tema más importante de la semana en el ámbito político y cómo pues podrá tener secuelas en los próximos días. ¿Quién empieza? Bueno, yo creo que quizá no es el más importante de la semana, pero es muy importante a mediano plazo, que es el tema de la elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad. He estado tratando de platicar con asociaciones que están fiscalizando este procedimiento, este proceso. Iniciamos el lunes con la depuración que se está haciendo, por ejemplo, en la Universidad San Carlos de Guatemala con los expedientes. Yo veo cosas un poco que son contraproducentes en el sentido de la transparencia, y uno es que los magistrados que se están postulando o los candidatos que se están postulando para una magistratura titular también lo están haciendo para una magistratura suplente y también están de otro lado, no, a lo interno de lo que eventualmente podría elegir la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero también lo están haciendo en otras instancias. O sea, quiere decir que ellos quieren lograr el poder a como dé lugar, y
tomando en cuenta las influencias que tienen dentro de estos 5 órganos e instituciones que están eligiendo a los diferentes magistrados titulares y suplentes. Entonces, yo creo que aquí se ve también, por el lado del Colegio de Abogados, ya nos mencionaron algunas esas influencias que puede eventualmente tener grupos de poder que necesitan esas representaciones en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, yo creo que a pesar de que se está fiscalizando, a pesar de que se está en teoría transparentando el proceso, creo que hay algunos tropiezos que ya se vislumbran también a lo interno de la elección de magistrados. El secretivismo también del presidente de no querer decir quiénes son sus posibles candidatos. Pues, un secretivismo que es legítimamente legal. Sí, pero que él dijo que no iba a... Sí, pero en el tiempo de Berché, él hizo una convocatoria pública e hizo un procedimiento completamente distinto. Entonces, en el tiempo de Berché hizo una convocatoria pública en la que participaron solo cuates de Berché. O sea, tampoco es que haya que aplaudir la designación desde la presidencia de esas formas. Pero así lo hacen. Pero entonces, ¿dónde está la transparencia? Y la ley se los faculta. Pero ¿dónde está la transparencia entonces? Esfuerzos en transparencia. Bueno, es que hemos visto si todas las gobierno... instituciones lo están haciendo con procesos de postulación, Por teniendo en supuesto. cuenta, ¿por qué no sumarse también a la presidencia a hacerlo Es mismo? como el pero, a ver, patrimonio, pero- es una cuestión de confianza de la ciudadanía hacia que nos el la presidente. debe porque nos la ofreció es en eso, campaña. o sea, no es que A ver, no pero que también lo al deba hacer. principio O sea, de cómo los constituyentes decidieron que esto debía hacerse era para que a la Corte de Constitucionalidad llegaran visiones distintas de gremios distintos. O sea, Pero vemos que que Jimmy no son Morales, visiones distintas a ver, de que Jimmy gremios Morales no lo haga, sí, no va de acuerdo a los tiempos. Legalmente está apegado a lo que está haciendo, pero también, ¿a quiénes va a convocar? ¿Y quiénes son los que participan? Los mismos de las otras instituciones. Veamos desde el origen. O sea, estamos criticando que aparecen los mismos